Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio. Ya saben que nos pueden escuchar a través de la frecuencia modulada en todo el archipiélago canario, o sea que, y por supuesto por internet, online, en nuestra página web, la 10.es, y en YouTube. Los que tengan un televisor en la oficina o en la casa o en la cocina o en el salón, ponen en el YouTube, y se oye la radio en directo de maravilla. Bueno, ya tenemos con nosotros a Hugo Luengo. Gracias por estar aquí. Aquí venimos, como todos los miércoles, para no sí, perder. Oigo muy bajo a Hugo. A ver si le subimos. ¿Se oye? Ahora subimos un poquito el micrófono. A ver, Hugo. ¿Se oye ahora mejor? Ahora perfecto. Ahora perfecto, se oye mejor. Perfecto. Bueno, de miércoles estamos. De miércoles. Estábamos comentando a micrófono cerrado las declaraciones del ministro ayer de Óscar Puente. Que el tipo es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, a nuestro héroe lo he intentado retratar en mi último artículo de la semana pasada, que ahora lo veremos en detalle. Y yo casi empezaría por un tema que me parece esencial, que es que estamos en un país que ha perdido la cultura del mantenimiento. Ya. En buena medida, todos los fenómenos que hemos ido arrastrando en los últimos años, el volcán de La Palma, la Dana de Valencia, el apagón de la red eléctrica, los 63 incendios de la España vaciada de verano del 2015, y ya más cercanos los trenes de alta velocidad. Que ya no son de alta velocidad. Y las rodalies en Cataluña sufren, digamos, la falta de la cultura de mantenimiento que podemos hacer extensivas, pues, a todo el país. Bueno, salían los ingenieros hace 2 o 3 días, los ingenieros españoles, hablando de 3 cosas importantes. Las carreteras, que no hay mantenimiento, y ya no digamos nada en Canarias. Estamos temblando con las presas. Sí, las presas de Andalucía, esta mañana nos referían la situación exacta de las presas de Andalucía, herederas de esa falta de cultura de mantenimiento, y como poco yo por lo menos me puse a temblar. Sí, hablaban de las presas, del mantenimiento de las presas, que es pésimo, y además con las consecuencias graves que podría tener algún tipo de incidencia, ¿no? Porque hay poblaciones que están debajo de las presas, ¿no? Y después hablaban, por supuesto, de los trenes, ¿no? Que es un caos total, ¿eh? Hombre, el que hayamos pasado de tener trenes de alta velocidad a trenes de baja velocidad lo dice todo. Pero tú date cuenta que hemos estructurado, Hugo, una España alrededor de los trenes. O sea, esto lo he contado muchas veces por amigos que tengo en la península que decidieron irse a vivir fuera de las grandes capitales, porque las grandes capitales es imposible pagar los precios de compra de viviendas o alquileres, y se fueron a Ciudad Real, en Madrid, o a Toledo, o a Cuenca. Se fueron a vivir a Cuenca, compraron una casa en Cuenca, porque el tren de alta velocidad, el de Cuenca, tarda 50 minutos, lo ponía en Madrid, y iban a trabajar todos los días. Bueno, pues ahora eso ya, todo se ha ido al garete. Pues tendremos que volver a reconstruir el país, eso está claro. Ya. Y te cito un tema que precisamente antes de entrar, digamos, a dibujar la figura que es novelesca de nuestro ministro Óscar Puente, que leía el otro día un artículo de Miguel Acosta, que fue jefe de mantenimiento predictivo de Airbus, la compañía aérea, donde decía que en la aviación el safety first, seguridad primera, es una religión que evita caer en la trampa de la falta de eficiencia. O sea, realmente, si no tenemos un mantenimiento en condiciones, y ya no diría inversión, porque también se está confundiendo lo que es la inversión con lo que es realmente mantener la infraestructura. Y bueno, como consecuencia de eso, el mismo, digamos, se ha planteado la discusión entre Puente y el presidente mismo de la CIAF, Iñaki Barrón, que identificaba los conflictos, digamos, de defectos exteriores, defectos de sondeo, y un tema tan importante como la fatiga del material. Yo que trabajo en la construcción desde hace mucho tiempo, ya sabemos lo que es la fatiga del material.
y que realmente sin una inspección con ultrasonidos que no se realizaban es imposible identificar ese defecto que está en la base del conflicto que hemos tenido. Y bueno, tenemos unos trenes que los hemos visto asombrados en la televisión estos días, donde la mayoría de los trenes traquetean. Primero traquetean y obviamente acaban descarrilando. Y eso es un producto de que el mantenimiento no se hace. Porque, entre otras cosas, si tú no mantienes el balasto, que es la piedra que está de soporte, perfectamente, digamos, horizontal, al final los trenes acaban traqueteando. Y bueno, acaban traqueteando y acaban convirtiendo una infraestructura, que lo decimos de forma coloquial, de alta velocidad a baja velocidad, sí. lo cual es un absurdo, ¿no? Pero es que somos el hazmerreír de medio mundo, ¿eh? Hemos vendido la red de alta velocidad, la segunda más importante del mundo. Hicimos la alta velocidad en Arabia Saudita, sí. Precisamente amparados en la marca España, y al final resulta que la marca España no somos capaces de defenderla en España. ¿Ya? Y ahora nadie es responsable de nada, ¿eh? Bueno, el ministro le echaba la culpa al PP, que no habían hecho mantenimiento. Yo, pues nada. Yo lo contaba esta semana con 3 ejemplos que por ser, digamos, literarios, resultaban ejemplificantes para concretar la figura de nuestro Óscar Puente, que son bajo la figura de la conjura de los necios. La conjura de los necios es un libro que escribió John Kennedy Toole con 25 años y que se editó póstumamente, y donde aparece en esa tragicomedia la figura de Ignacio J. Reilly, que entre otras cosas odiaba al mundo capitalista y la esclavitud del trabajo. ¿Nos suena eso? Ahora que precisamente Sánchez y su parte izquierda de su mar aparecen en medio denostando la esclavitud del trabajo. Y hacía un despiadado retrato del género humano y de una sociedad egoísta y cruel. Volvemos a encontrar a nuestro héroe, volvemos con otra figura que usó bajo el síndrome de Estocolmo. ¿Qué pasa en el síndrome de Estocolmo? Pues pasa que el raptor, en este caso nuestro presidente del gobierno, ha arrastrado a Óscar Puente en el juego del síndrome de Estocolmo, donde cualquier personaje en una situación de privilegio político, lo tiene Óscar Puente, asume el discurso del agresor, o sea, de Sánchez. Plantea una relación psicológica de complicidad y un vínculo afectivo que le permite, mentir y actuar sin límite ni medida. Y luego, como tercera figura literaria, supera Puente su postura con oxímorones. ¿Qué son oxímorones? Un oxímoron es aquella figura que afirma simultáneamente una cosa y su contraria. Yeah. Que son ambas posibles al mismo tiempo. Yeah. Lo hemos visto de forma muy gráfica en el caso de Puente, precisamente porque se atrevió a señalar como responsable. Bueno, él ha extendido, digamos, el conflicto de los males a todo el mundo. Vamos. Bueno, no ha acusado al maquinista del tren de milagro. No, también los ha acusado. También. Han acusado a todos, a los mantenedores, a los conductores, a los fabricantes, a los instaladores. En un momento determinado, para ejemplificar la figura del oxímoron, Puente señaló la responsabilidad de ArcelorMittal, sí, que ha sido el heredero de la vieja Ensidesa, que fue quien hizo el carril del año 89, que está afectado de una clara fatiga de material, con uno del año 23, donde ya era ArcelorMittal después de comprar Ensidesa. Y de lo que se trata en la técnica de nuestro querido ministro Puente, que ahí hay que alabarle sus habilidades,
se trata de extender un régimen de dudas trasladando las responsabilidades a todo Dios, manera que nunca sea posible conocer la verdad. Sí. O sea, se reconstruye un relato de manera que sea, digamos, por muchas vueltas que le das a la tercera vuelta, ya la duda la tiene todo el mundo, por lo cual las responsabilidades se limitan. Que fue, curiosamente, lo mismo que pasó con el apagón, el famoso apagón, que nos quedamos en España sin luz durante unos más y otros menos, donde, digamos, las responsabilidades las trasladó Red Eléctrica Española a todos los operadores, y hoy en día pues ya no sabemos quién ha tenido las negligencias, y luego, digamos, de cara a resolver en los juzgados esas negligencias, mucho me temo que los oxímorones jugarán su papel, extendiendo o difuminando, digamos, la realidad de la verdad hacia todo el que se haya movido. Y bueno, yo acababa el artículo de la semana pasada santificando el fracaso de la razón. De nuevo, la conjura de los necios, esta vez de la mano de Ignatius J. Puente. Ignacio era el protagonista de la conjura de los necios del año 60 de la tragicomedia de John Kennedy O'Toole, que por cierto fue Pulitzer del año 81, póstumamente al creador. Bueno, Óscar Puente ha encendido el ventilador de culpa, y es culpable, hasta yo soy culpable del accidente. Bueno, estaba leyendo la prensa hace un momentito y al final resulta que la culpa de los trenes la tiene Aznar. Sí, que yo ya ni me acuerdo de cuándo ayer le estaba echando la culpa al PP, todo. Sí, y bueno, y es un personaje curioso porque de repente parece que, digamos, crean una especie de cercanía con quien le está escuchando, y de repente se transforma en Mr. Hyde. Yeah. Tremendo, y desde luego pensar que Ignacio J. Puente carece de responsabilidades me parece una tomadura de pelo. Yo creo que no tiene otra alternativa que dimitir. Estará ahí digamos, parapetando. Bueno, se le presenta porque vienen huelgas de los ferroviarios, como digo yo en general. De los tranviarios de la baja velocidad. Sí, de la baja velocidad. Vienen las huelgas, me parece que la semana que viene hay huelga. De momento 9, 8 y 10 me parece. Sí. De momento la alta velocidad, sí, ahora es baja velocidad. Hemos estructurado, para mí lo más que me llama la atención es la estructuración del país alrededor de la alta velocidad. La gente se compró casa a 100, a 200 kilómetros de las ciudades, con la intención de tener casa, una calidad de vida mejor, unas casas mejores, poder acceder a los créditos, y ahora todo eso se ha ido al garete, todo. Imagínate tú el que viva en Ciudad Real y trabaje todos los días en Madrid ahora. Y recomponer, digamos, una situación de este tema, así lo reconocía el propio Puente. Me parece que dijo que los trenes no se trataban, digamos, de una cafetera, sino que eran una infraestructura más complicada, claro, mucho más complicada, como que hace 20 años que no la mantienen. Es un auténtico drama. Ya. Y después los últimos que se han dedicado al mantenimiento han robado todo lo que han podido y algo más. Entonces es que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Esto le va a pasar factura al gobierno, pero tremenda, ¿eh? Hombre, lo veremos el día 8 en las elecciones. ¿El domingo? En las elecciones el domingo lo vamos a ver, Aragón, el domingo. Donde, digamos, ya en las elecciones, afortunadamente, ya no aparece Zapatero, que esa es otra para contar a fondo, y donde las propias siglas del partido aparecen cuasi difuminadas, borradas, porque parece que las siglas del partido en este momento pues no cotizan al alza. Bueno, y por contar alguna cosa más de actualidad, ya sabes que a los 16 años, hasta que no tengas 16 años, te van a prohibir las redes sociales, pero hay unas contradicciones tremendas. Yo traía aquí la contradicción esta, que con 12 años, ya, a partir de los 12 años, puedes cambiar de sexo.
en España puedes cambiar de sexo a partir de los 12 a los 14 con una autorización judicial, pero de los 14 a los puedes cambiar 16, de sexo, pero no te puedes tomar una cerveza. No, de los 14 a los 16 con el consentimiento paterno, y a partir de los 16 como tú quieras, ya no te piden nada. Cuando tengas 16 años y un minuto, ya puedes, eso sí. Y las redes sociales son unas contradicciones, sin entrar en el fondo, ¿no? Sino las contradicciones son tremendas, bueno, ¿no? Contradicciones que han dejado un país en lo que es su estructura de valores absolutamente demolido. Realmente, digamos, la utilización del móvil, que muchos llevamos hace mucho tiempo diciendo que por lo menos al interior de las escuelas habría que suprimirlo, como pensar que tú puedas, digamos, trasladar al ámbito privado, donde la responsabilidad es de los padres familiares, puedas tener la capacidad de intervenir el control de los móviles por parte de menores de esas edades, de los 16 años, cuando la responsabilidad es familiar. Sí, pero si las familias no son capaces de controlar lo que les conviene a sus hijos, pues aviados estamos. Ya, pero a partir de los 12 años el gobierno sí te permite cambiar de sexo. Yo no sé qué es peor o una cosa u otra, ¿no? Esas leyes ya hemos visto sus efectos en media Europa, donde toda Europa está ya regresando de los disparates de las legislaciones, digamos, hechas no con la ciencia, sino con la ideología. Lo mismo que ha pasado, digamos, con el mantenimiento, donde se ha pretendido hacer el mantenimiento con la ideología y no con la ciencia. La ciencia puede prever exactamente, porque es una estructura física absolutamente monitorizable, lo que se puede y debe obligatoriamente hacer con los trenes que no han estado mantenidos, y reconstruir, digamos, la situación de normalidad ahora de la baja velocidad a la alta velocidad va a pasar bastante tiempo. Eso sí lo reconocía nuestro héroe Óscar Puente. Ya. Bueno, no sé si has visto una película que se llama Cautivo. No sé, te recomiendo que la veas para comentarla conmigo. ¿De qué nacionalidad es? No, es española. Es la historia de los 5 años que Cervantes está prisionero en Argel. Bueno, y te sí. A ver ¿quién es el actor? El actor. No, el autor, el director. El director Amenábar. Amenábar, sí. He leído alguna crítica del tema y bueno, difiero bastante de la interpretación que hace Amenábar, como difería en su momento también de la lectura que hacía de Unamuno en la famosa película. Pero te recomiendo simplemente para comentar, para ver qué comentas tú, porque a mí me parece, todos estos temas me parecen muy curiosos, ¿no? Y esta es la España que tenemos ahora. Pretender trasladar con categorías y valores de hoy a 500 años atrás lo que eran las circunstancias de aquel entonces, por lo menos es un poco cuestionable, que es precisamente lo que ha pasado con toda la legislación titulada bajo el nombre de woke, donde, digamos, son simplemente neocomunismos gramscistas. Ya. Bueno, pues me gustaría que vieras cuando puedas la película Cautivo para comentarla, para ver, porque me comprometo a verla. Al final el resumen de la película es que Cervantes era homosexual. No. Ese es el resumen de la película. Eso sí lo he visto, porque lo he visto en las críticas, y eso me parece un absoluto disparate. Vuelvo a decir, han trasladado la legislación woke. La película es mala, 500 años atrás. Ya. Bueno, Hugo, te vas para la capital del reino, ¿no? Me voy por la capital, pero estaré al tanto del ordenador, porque la semana que viene sí tengo un tema que para mí es muy, digamos, muy importante por la, digamos, relación personal, familiar,
que es, digamos, la muerte de Cipriano Marín Cabrera, Nos contarás quién que ha es. sido un personaje absolutamente increíble dentro del panorama canario y que trataremos de hacer una semblanza de él la próxima semana. Yo dejaré ese artículo pasado, digamos, a la prensa de este sábado. Lo podrán ver en el día. El periódico El Día. Pero sí me gustaría comentarlo porque creo que es un homenaje que debemos trasladar a todos los canarios y es una persona que los canarios deberían de conocer. Un simple dato biográfico. Él es primo de que aquí lo veremos, de César Manrique Cabrera. Es primo de él y curiosamente ambos han muerto con 73 años. Bueno, la semana que viene tú en Madrid y yo aquí. Bueno, ya hoy en día, como no tenemos que movernos con trenes, por lo menos estaremos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Buena semana. Gracias. El remate con Miguel Ángel González.